¿Cuál es el recuerdo más antiguo que tenés de la ciudad de La Plata? Mi primer concierto en la música popular, em, fuera de Buenos Aires, porque yo estaba haciendo un ciclo en un lugar a comienzos de los años 90 que se llamaba Café Mozart, Ujú. un ciclo de piano y guitarra. Pero la primera vez que me invitaron a tocar fuera de Buenos Aires fue a un lugar que yo no sé si existe en La Plata todavía, era un café de artes que estaba frente al teatro, al gran teatro. ¿Coliseo? eh, No. ¿Cómo? ¿Frente al Teatro Coliseo? ¿O el Teatro Claro, Artes? frente al Coliseo Podestá. Ajá. Ahí había un café de artes que hacía conciertos de música, un lugar pequeño, hermoso, y fui a tocar ahí. ¿Más o menos cuándo fue Así que eso? imagínate, comienzo de los 90. No, claro, claro. Bueno, ya que lo nombramos al Coliseo, recuerdo que vos actuaste ahí con un espectáculo compartido con José Sacristán dedicado a Antonio Machado. Sí, eso fue cuando hicimos Caminando con Antonio Machado, que fue un gran espectáculo, realmente un espectáculo conmovedor, y además fue el comienzo de una relación de hermandad para toda la vida con Pepe Sacristán. Pepe es mi familia Ujú. ¿Y cómo, desde aquel encuentro. y cómo se formó esa Y no dupla? fue la única, no fue la única vez, porque unos años antes yo toqué con la Camerata Bariloche y con el clarinetista Giora Feynman. Hicimos un concierto en el Podestá, un concierto hermoso en ese teatro hermoso, ¿no? Ujú. ¿Cómo se formó esa dupla con Pepe Sacristán? Uy, fue prácticamente esas cosas del destino, del azar, porque Pepe había venido a la Argentina a filmar una película y cuando terminó de filmar se quedó un tiempo en Buenos Aires para visitar amigos, y una noche se encuentra a cenar con su amigo Osvaldo Papaleo, que fue productor de la película de Aristarain, donde Pepe trabajaba Un lugar en el mundo. Ujú. Y Pepe le preguntó en la cena perdón, Osvaldo le preguntó a Pepe qué estaba haciendo Pepe en España. Y Pepe le contó, le dijo, mirá, estoy haciendo un espectáculo sobre textos de Antonio Machado. Y Papaleo le dijo, ¿y por qué no lo hacemos acá? Y Pepe le dijo, mirá, va a ser muy difícil porque se necesita un pianista que sea actor, porque eh, la persona que toca el piano tiene que además actuar y eso no es tan fácil de conseguir en ninguna parte. Y Osvaldo le dijo, yo tengo uno, un tipo que se llama Facundo Ramírez, que es pianista y es actor. Y Osvaldo me conocía porque yo había hecho un ciclo de una especie de espectáculo de mezcla de cabaret y de música en la trastienda, con un querido amigo actor, Mario Filgueira, en donde yo cantaba y actuaba y tocaba el piano y bla, bla, bla. Y entonces me llamaron, me trajeron el libro y me preguntaron qué me parecía. Y yo dije, me están jodiendo, si es con Pepe Sacristán, esto va a ser un suceso. Me dice, ¿te parece que se podrá programar 4 fechas en la trastienda? Y les dije, se van a quedar cortos. Bueno, hicimos 13 trastiendas. Y ahí al toque me llamó Pepe Sacristán y lo saludé y le dije, Pepe, llegamos, porque había que prepararlo. Él lo sabía, pero yo no. Yo me lo tenía que preparar en 15 días. Elegí algunas músicas, propuse otras, él me propuso otras, y a los 15 días estábamos estrenando. Y hicimos prácticamente 90 conciertos en todo el país. Incluso fuimos hasta Chile. Así que fue un año en donde yo me la pasé girando con Pepe adentro de una combi por toda nuestra Argentina.
y compartiendo las experiencias de vida de un hombre sabio, de un hombre extraordinario, de un genio del teatro, del cine, de la televisión de España, pero que además es un hombre con una posición frente al mundo, a la vida extraordinaria. Bueno, ahí surgió esta amistad extraordinaria que tengo hasta el día de hoy. Yo el año que viene tengo que ir a hacer conciertos a España, y hace poco lo llamé y le conté, le dije: "Pepe, nos volvemos a ver dentro de poco". Y ya estaba él y su mujer, Amparo, son mi familia. Ujú. Doy fe, Así surgió. doy fe no solo de la excelencia artística de ese espectáculo, sino, bueno, Teatro Coliseo fue a sala llena, o sea, un suceso No, impresionante. frecuente. La recepción la recepción de ese espectáculo, ¿no? Porque fue un espectáculo de una profundidad, eh, ¿quién mejor que un actor como José Sacristán para encarnar a don Antonio Machado, con lo que representó ese poeta, ese escritor, em, con lo que representa Sacristán para las escenas de habla hispana? Mm. Bueno, fue una maravilla. Así surgió, pero fue una casualidad. Ujú, Si Papaleo no le pregunta a Sacristán qué estaba haciendo en España, ujú. El azar a veces hace muy bien las cosas, sí. muy bien, otras no. En este caso Otras salió no, bien. por eso, haciendo las salvedades del caso, ¿no? Facundo, vos tenés una muy sólida formación musical, con raíces clásicas, pero fuiste derivando hacia la música popular. ¿Cómo se produjo ese pasaje? Eso fue sin darme cuenta y un poco Mercedes Sosa fue responsable porque yo me dediqué a la música clásica hasta los 25 años, más o menos, 24 años, y, y al teatro. Yo ya era actor, ya había empezado a estudiar teatro desde muy joven, desde los 11 años, 12 años. Y yo había tomado una decisión que fue la de no continuar con el mundo del piano clásico, sí del mundo de la música de cámara, de la composición, de la música contemporánea, pero no del piano clásico, y había decidido dedicarme a ese mundo y al mundo de la actuación. Y, y en esos años, también a comienzos de los años 90, eh, cada vez que tenía que preparar canciones nuevas para un recital, la Negra Sosa me llamaba y me decía: venite Facundito a casa, ayúdame a estudiar esta canción de Silvio Rodríguez, por ejemplo. En esa época ella estaba preparando "Oh Melancolía, ira, pa, 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 ira", esa canción, ¿no? Extraordinaria. Y ella no necesitaba que yo le ayude a preparar ninguna canción. Lo que ella estaba haciendo era sutilmente haciéndome entrar a mí al mundo de la canción popular argentina y latinoamericana, que yo por supuesto conocía, pero yo no tocaba. La disfrutaba como oyente, pero sin tocarla. Y un día me invita al Luna Park, me dice, vamos a hacer ese arreglo que hiciste de la samba de Víctor Heredia, eh, em, hagamos algunas cosas de mujeres argentinas, de tu papá, y, y de pronto me encontré tocando con ella. Había un antecedente, existía un antecedente, yo de muy chiquitito, en donde ella me invita en el año 83, 84 al Luna Park a tocar Volveré siempre a San Juan. Pero eso fue, yo no lo tomé como algo profesional, ella lo hizo por quererme, pero ya estaba ella de algún modo viendo que yo podía arrimarme a ese universo. Está el video en YouTube, es conmovedor porque yo entro al escenario con un suétercito de colegio secundario, porque soy un niño, ahí tenía 18 años, no sé, más o menos. Y, y bueno, y ahí en el Luna Park
Los dueños justamente de este lugar en donde yo empecé a tocar en Buenos Aires, que se llamaba Café Mozart, me vieron tocar y ahí me invitaron al Café Mozart a hacer un espectáculo de música popular y me preguntaron si me interesaba hacerlo y dije, pero si yo no toco música popular. Y me dijeron, pues si lo acabamos de ver con Mercedes Sosa arriba del escenario. Y ahí preparé Ramírez por Ramírez en formato piano y guitarra. Y aquí estoy. Ujú. Así se dio un poco el proceso. No fue algo pensado, fue una sorpresa en mi vida, la verdad. Ya que mencionaste a Mercedes y ese papel fundamental que tuvo en tu, digamos, tu pasaje de la música eh, clásica, llamémosla rápidamente y seguramente mal, a la música popular, te voy a preguntar si recordás alguna anécdota en particular que muestre lo que vos considerás la Mercedes Sosa esencial. Es imposible, vos sabés, porque todas las Mercedes eran esenciales. Pero no es una exageración lo que digo, porque la Mercedes Sosa que tenía una mirada de construcción de una identidad latinoamericana, de una cultura argentina y latinoamericana, la Mercedes Sosa rigurosa con la elección del repertorio, la Mercedes Sosa rigurosa en su disciplina de estudiar todos los días, de escuchar canciones todos los días, de estar permanentemente estudiando, estudiando, escuchando, escuchando, aún en situaciones distendidas, escuchando toda clase de música, escuchando toda clase de cantantes de todos los géneros para aprender giros de las voces, inflexiones, sutilezas, vibratos, no vibratos. Eh, la Mercedes, eh, la Mercedes de vanguardia, ella fue una mujer muy moderna, ¿sabes? Muy moderna. Era una mujer que estaba siempre un paso adelante de todos nosotros y de todas. Pensaba más allá, Mercedes. Y una mujer de una gran cultura, de un gran refinamiento y una gran sencillez a la vez. Como dice Yupanqui, una mujer de la amistad. Gente de mano caliente, por eso, de la amistad. Mercedes era una mujer de la amistad, abría sus brazos, siendo una estrella, era una estrella amada en todas partes del mundo, pero ella abría sus brazos. eh, Su manera de vincularse con los seres humanos era también esencial, porque era una mujer de una gran profundidad. Y también era una gran amiga, por eso es muy difícil hablar de un aspecto solamente de Mercedes. Generalmente esos artistas eh, que tienen esa dimensión, eh, todas esas capas los construyen y cada capa nutre a la otra y hacen que sean indivisibles esas facetas de una misma persona. Eh, por supuesto, hay algo que tiene que ver, yo puedo hablar porque yo conocí a la Mercedes Sosa de la profunda amistad, pero si alguien que no la conoció, indudablemente sabe que detrás de su extraordinaria voz eh, hay un pensamiento y que ese pensamiento, con ese repertorio, con esa voz, fue lo que la llevó a ella al destino sublime que tuvo en esta vida, ¿no? ¿Qué es lo más presente que tenés de tu padre? Es un poco como Mercedes, es la misma situación. Mi viejo fue un hombre extraordinario, un compositor de dimensiones. A veces yo creo que no se tiene la plena dimensión, sobre todo en nuestro país, de la obra que él dejó. Eh, todos los aspectos en la vida de mi padre fueron extraordinarios. Fue un padre maravilloso, con las características de un padre que se la pasó viajando, pero maravilloso al fin.
porque esa vida no normal que nosotros teníamos en mi casa era nuestra normalidad. Por lo tanto, asumíamos las cosas de esa manera. Un tipo muy generoso, un hombre que tenía un aspecto sabio, porque no le pedía al mundo cotidiano que sea más de lo que el mundo cotidiano era. Por lo tanto, encontrarse con él a conversar o a escuchar música era encontrarse con él simplemente a conversar y a escuchar música. No le pedía a ese encuentro, eh, no le pedía cosas extraordinarias más que el placer de compartir. Y eso es una forma de sabiduría, ¿sabes? Porque generalmente las personas estamos queriendo todo el tiempo experimentar sensaciones únicas eh, a cada momento, ¿no? Y él tenía esa sabiduría del disfrute. Yo creo que hay algo de eso que viene de nuestra provincianía. Viste que en nuestro país, menos en Buenos Aires en general, se duerme la siesta. Y los que van y duermen la siesta no sienten ninguna culpa, van y disfrutan de su siesta. Y eso es una forma de sabiduría, disfrutar de ese instante, el que sea. Em, También era un hombre extremadamente disciplinado, él se sentaba al piano todos los días eh, para escribir, para tocar. eh, los emparento. Los dos tenían algo increíble porque te daban una gran seguridad. Eran personas que transmitían una gran seguridad, que transmitían una sensación de que si estabas con ellos a vos no te iba a pasar nunca nada malo, en todo caso. Entonces había una cosa de protección. Tengo los mejores recuerdos de mi viejo, los mejores. Fue un papá, un hombre maravilloso, un papá maravilloso, un compositor maravilloso, y mi conexión con él excede el vínculo de padre e hijo porque yo toco su música. Entonces ahí también hay una conexión muy profunda, porque la conozco muchísimo. Eh, las intenciones de cuando él escribía hacia dónde iba en términos musicales. Hay una etapa en la vida de tu padre que cuando la escuché me pareció casi una escena de un cuento, de un cuento. Me refiero a cuando él tenía menos de 30 años y vivía en un palacio abandonado en Roma con Fernando Birri y María Rosa Gallo. Es casi una escena de una película precisamente de Birri. Sí, y el Colorado Ramos también. Ah, también. Eh, claro, el Colorado Ramos, sí. Y María Rosa Gallo preparaba la pasta. Era la que se Claro. encargaba de hacer la pasta. Sí. En los años de la posguerra en Europa, él se fue a difundir su música. Un periodo fundamental para él, porque después de esos años él decidió escribir en agradecimiento a toda esa humanidad que lo recibió y le abrió las puertas, aún en el contexto de una Europa devastada. Él, como agradecimiento, decidió pensar una obra de carácter religioso para agradecer y ahí surgió la Misa Criolla. Eh, sí, un periodo increíble de su vida. Facundo, vos me haces acordar a uno de los Orozco de los que habla León Gieco en su canción, ¿no? Por poco no tocó con Colón, porque vos has tocado con una infinidad de artistas, has tenido muchas aventuras musicales compartidas. Entre todas ellas, ¿cuáles dirías que fueron las más significativas? Tuve muchas significativas. Mercedes fue una, desde luego. La otra gran experiencia de compartir música que tuve en mi vida fue mis años de trabajo con Nacha Guevara, eh, que estuvimos 2 años juntos haciendo gira, Argentina, México, Puerto Rico, Uruguay, Chile.
Pamplona. eh, Fue todo un aprendizaje para mí porque fue la primera vez que yo tocaba ese tipo de repertorio, música de Sondheim, de Aznavour, eh, canciones de musicals, en fin, un mundo que yo conocía porque yo la admiraba a Nacha de toda la vida, tenía los discos de ella durante su exilio, y la admirábamos en mi casa profundamente, pero bueno, el destino quiso que yo termine trabajando con ella, que al principio me costó mucho, pero no por no entenderme musicalmente con ella, porque me entendí de entrada, porque yo estoy acostumbrado a la disciplina y ella es una mujer de una enorme disciplina. Me costó mucho por la admiración. Los primeros tiempos yo estaba, no podía, la miraba y no podía creer que ella estaba al lado mío o que yo estaba en un escenario con ella haciendo música y haciendo esos espectáculos. Esa fue una gran experiencia. Hablando de cantantes, hubo un tiempo en donde hice un espectáculo también con Celeste Carballo, que es una gran cantante de nuestro país, una gran cantante. Eso también fue un salto al vacío formidable. Mi dúo de pianos con Marcela Ruggeri. Eh, en términos de música y en términos de teatro, mis experiencias como actor dirigido por Miguel Gerberov, que fue mi maestro, que fue un hombre de vanguardia del teatro argentino, y mis encuentros con el genio del teatro del siglo XX, que fue Jorge Lavelli, que trabajé 2 veces dirigido por él, haciendo la primera vez 6 personajes en busca de autor de Pirandello, y la segunda vez Rey Lear de William Shakespeare. Esos fueron encuentros que me marcaron profundamente, porque implicaron inflexiones en mi vida, implicaron saltos al vacío, implicaron aprendizajes. Todos los, todos los, todas las experiencias, si uno las sabe capitalizar, incluso las malas, enseñan. Por lo tanto, yo trato de no renegar en el caso de las malas, de ninguna, porque en el momento uno sufre por ahí un mal trago, pero enseña eso para después, para que no se repitan los mismos errores, ¿no? Sí. Otra experiencia que tuve extraordinaria fue las pocas veces que hice música con Lucecita Benítez, Ajá. la cantante puertorriqueña. Yo también tenía los discos de Lucecita en casa, y Lucecita era una gran admiradora de la música argentina. Grabó en el Teatro Nacional de Puerto Rico, en el de Bellas Artes de Puerto Rico, un disco que se llamaba Traigo un pueblo en mi voz, en donde cantaba nuestras canciones. Y la conocí acá en Buenos Aires y la fui a ver la primera vez que cantó y le dijeron que yo estaba y me invitó a tocar Alfonsina y el mar, y sin ensayar, y salió maravillosamente y ella estaba tan agradecida, me dijo la conexión que yo tengo con vos tocando. Bueno, a partir de ahí nos hicimos amigos y yo iba toda la semana a hacer el bis del espectáculo de ella, a tocar con ella. Una canción cubana también, que no recuerdo el nombre, agradecida estoy, guitarra mía. Una canción que ella cantaba porque su papá le regaló cuando su papá era marino mercante y ella le pidió un día que le traiga una guitarra para poder acompañarse y cantar. Una canción hermosísima. Esa también fue una gran experiencia. Eh, ¿Qué decirte? He hecho mucho. Facundo, ¿es cierto que una vez competiste con Charly García para ver quién tiene más oído absoluto? Claro, no fue una competencia, fue una cosa, habíamos salido del cumpleaños de León Gieco, eran como las 6 de la mañana, él me alcanzó con el auto hasta su casa, ahí en Santa Fe y Coronel Díaz, y Peteco perdón, León Gieco le había regalado una botella de whisky en el momento de subir al auto. Le dijo, esperá que tengo, y le regaló la botella, y él agarró la botella y la golpeó contra el techo del auto. Viste que algunos autos tienen luz arriba, ¿Mm?
Y entonces hizo un ruido, el golpe de la botella, y él dijo si bemol. Y entonces yo le dije, no, no es un si bemol, es un la. Y me dijo, es un si bemol. Entonces le dije, no, es un la. Y me dijo, yo tengo oído absoluto. Y yo le dije, yo también. Bueno, ahí quedó la cosa. Yo me enteré muchos años después que en un libro, la primera biografía que hicieron de Charlie, él cuenta la anécdota y cuenta que cuando llegó a la casa, lo primero que hizo fue al piano, tocó la nota y que tenía razón yo, era un la o un si bemol, no me acuerdo cuál de las dos notas había dicho yo, si bemol o la, pero la cuestión es que yo tenía razón, pero no fue una competencia. Eh, un genio, Charlie García, uno de los grandes melodistas de Argentina. Vos sabés que yo perdí un poco el oído absoluto, porque tengo un acúfeno en mi oído derecho que me distorsiona un poquito la escucha. Entonces, ya no soy tan infalible y tan implacable como en aquellos años con el oído. Mencionaste la misa criolla y, digamos, las circunstancias que de alguna manera le dieron nacimiento. Y estoy pensando que vos presentaste la misa criolla en el Vaticano ante el Papa Francisco. ¿Qué recordás de eso? Eso fue un cierre, fue el cierre como de un ciclo, si querés, porque en el 64 papá estuvo en el Vaticano entregando el disco de la misa criolla. En el contexto, estamos hablando del contexto del el Concilio del Vaticano que permitió que las misas empezaran a oficiar en lengua vernácula, etcétera. Bueno, y 50 años después, el festejo de los 50 años de la misa con un papa argentino. Eso no hubiera sido posible sin tener un Ministerio de Cultura, una gestión del Ministerio de Cultura y la decisión del Estado argentino en aquellos años de que una obra musical sea emblema y representación cultural en el Vaticano y del Vaticano para el mundo. Fue una decisión de Estado. Eh, Fue conmovedor. Lo vieron 800 millones de personas en el mundo eso, además de todas las miles de personas que estaban ahí. Y, y fue un cierre de ciclo, digo, porque, bueno, yo sentí que ahí había algo que valía la pena en términos no solamente de la memoria de mi padre, sino de su memoria musical eh, y de una justicia merecidísima con la obra capital de la música argentina. Entonces, fue muy impresionante, muy hermoso todo lo que vivimos en términos de camaradería con todos los que fuimos. Viajó Patricia Sosa, que lo amaba, Patricia, papá, y nosotros somos una familia también con Patricia. Nos vemos poco, lamentablemente, pero nos queremos muchísimo. Y toda la emoción de estar ahí cantando. Viajó también con nosotros Claudio Sosa, que cantó 2 canciones de la Navidad Nuestra. El sobrino de Mercedes, así que Mercedes estuvo presente también de alguna manera a través de la voz de Claudio. Muy hermoso, fue muy hermoso, ¿Tuviste oportunidad muy de cruzar conmovedor. algunas palabras con Francisco? Sí, claro, sí, sí. Me habló un poco de mi padre, de papá. Me dijo que él consideraba que papá era, que solamente un hombre místico podía, a través del lenguaje musical, componer uh, el Agnus Dei. Dice, solamente alguien que tiene un profundo misticismo puede alcanzar en ese nivel de profundidad. Eh, Muy agradable, Francisco, muy, muy pensante, muy arriesgado, porque esa misa, la interpretación de la misa criolla no fue un concierto, la misa se tocó dentro del contexto de la misa, del ordinario de la misa. Y él eligió la fecha del 12 de diciembre porque fue el 12 de diciembre, es el día de la Virgen de Guadalupe, patrona del Caribe y de América Latina, y
esa misa fue una reivindicación a nuestros pueblos originarios. Es decir, ahí había toda una señal cultural Ujú, ujú. y muy arriesgado, porque no nos olvidemos que es un papa y es el Vaticano. Así que ahí sonaron los cerques, los charangos. Yo fui el primer pianista en la historia de la humanidad en tocar el piano adentro del Vaticano. Increíble. Ah, pues, Y, y ahí se, se meció la bandera de los pueblos originarios para la televisión. Nosotros pusimos la bandera de los pueblos originarios. Bueno, un hombre formidable, creo, en mi opinión. Yo no soy un hombre religioso, pero él es un hombre que, que indudablemente tiene una profundidad y algo pasa con él eh, que conmueve. Facundo, estuvimos pasando revista a alguna de tus experiencias musicales compartidas y por estos días estás protagonizando otra dupla, en este caso con Julia Senko, en un espectáculo que va a venir a La Plata el sábado 24 de agosto. Así que contá lo que quieras sobre esta experiencia. Julia, Julia es una cantante, bueno, no hace falta ni que explique lo que es Julia, porque Julia es una de las voces más hermosas que ha dado en la música argentina y, y nos conocemos hace muchos años, porque cuando yo te conté esos primeros recitales en los que yo fui invitado por Mercedes Sosa, en aquellos años, ella también fue sus primeras veces con Mercedes Sosa como invitada. Y ahí nos conocimos. Eh, es decir, que compartíamos el escenario con Mercedes sin hacer música entre nosotros, pero ya ahí estábamos en contacto con Julia. Después yo la invité junto con Mario Filgueira, un actor, cantante y bailarín con el que yo hacía un espectáculo de cabaret de tango que se llamaba Dímelo al oído. Julia empezó a venir a cantar como invitada. El formato del espectáculo, en resumidas cuentas, era un espectáculo de cabaret que tenía la impronta del cabaret alemán, pero con tangos que hablaban sobre la soledad. Y la característica que tenía el espectáculo es que en cada función siempre había un artista invitado, que no se lo presentaba como en un recital, sino que de pronto entraba dramáticamente otro personaje al escenario a cantar una canción. Y eran artistas, claro. Y Julia amaba el espectáculo eh, y vino varias veces a cantar. Cantábamos el tango de Laia Blasquez, aún semejante. Ven y charlemos, sentate un poco, la humanidad se viene encima. Y esa fue la primera vez que hicimos música y pocos años después de ese espectáculo, ella y yo fuimos contratados para hacer la ópera María de Buenos Aires en Austria, en el Festival de Bregenz, de la ciudad de Bregenz, y en el Festival de Viena, en el Teatro An der Wien, que es el teatro donde Mozart estrenó Las bodas de Fígaro. Y bueno, ahí viajamos juntos, yo como actor, no como músico, ¿eh? Yo fui a actuar, yo hacía el personaje del duende y ella hacía el personaje de María en la puesta del franco-austríaco Philippe Arlot. Eh, fueron 3 meses, ensayos de 8 horas por día, y fue una experiencia sublime. El montaje de esa ópera fue... Y no, esa fue, ves, otra experiencia para mí increíble, artísticamente increíble, que me marcó muchísimo. Y después de ese encuentro, nunca, a pesar de todo lo que nos unió en la vida, nunca habíamos planeado un espectáculo juntos, pero todo llega. Y el año pasado, en la entrega de los premios SACE, que yo estaba nominado y por la obra Las Criadas de Jean Genet, que dirigí, ella también estaba nominada en el espectáculo del musical que ella estaba haciendo. Y
y nos vimos de lejos, nos saludamos, y ella pensaba, ¿por qué yo no hice todavía algo con Facundo? Y yo pensaba, pero ¿por qué no hice yo algo con Julia? Bueno, y la llamé. Y así surgió este encuentro, con un repertorio hermosísimo. Algunas canciones son canciones que nos unen de aquellos primeros años con Mercedes. Hay algunas canciones nuevas. Ella interpreta una canción mía que se llama Si no te olvido. Cantamos a León Gieco. Cantamos una canción inédita de Papá y Marilena Walsh que se llama La última palabra. Hacemos una canción de Silvio Rodríguez. Hacemos algo de María de Buenos Aires. Yo hago algunos instrumentales también. Un espectáculo de alto nivel musical. Realmente estamos muy, muy conformes, muy contentos, muy alegres y la respuesta de la gente es una maravilla. Sale la gente embriagada, así con el alma plena y eso a uno lo llena de felicidad eh, por darse cuenta que lo que uno preparó y lo que uno puso con tanto amor en el estudio de uno, en el trabajo de uno, llega al corazón de las personas. Así que mi encuentro con ella está teñido de experiencias únicas. Lo interesante con Julia, además, es que hay muchos aspectos de la vida cotidiana, de la vida no arriba del escenario, por debajo, en donde ella y yo tenemos una misma mirada sobre el mundo, Ujú, sobre todas las cosas, y entonces eso también complementa enormemente porque nos sentimos como hermandados en una mirada del mundo que nos gustaría que alguna vez se concrete para beneficio de todos los seres humanos, un mundo más justo, más pacífico, con más oportunidades para todos, un mundo mejor. ujú, Esa utopía es como el horizonte que siempre está más allá, pero que hay que seguir detrás de ella. ujú. Claro que sí. Así que mi encuentro con ella es pura felicidad, pura felicidad.